se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se reniega de los sacrificios, del sentido de culpa y de las amenazas de ultratumba. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Son palabras de Mario Luis Rodríguez Cobos, escritor argentino y fundador del movimiento humanista, en su obra cumbre El mensaje de Silo. Y he aquí hoy la visita de Enrique Collado, uno de sus discípulos y autor de varias publicaciones. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, no digo yo que estuviera reñido, pero ¿cómo pasas de ser un dirigente estudiantil en tiempos de Franco a interesarte por el sentido de la vida y por el crecimiento personal? Bueno, lo que yo creía que había sido una cosa muy personal, años después me di cuenta que no era tan personal, ¿no? A veces nos movemos por grupos, generaciones y demás. Y en aquella época efectivamente era dirigente estudiantil en tiempos difíciles, ¿no? Y llegó un momento en que me harté un poco de los aprendices de políticos, ¿no? Por sus manipulaciones y demás, ¿no? Cuando estudiaba magisterio. Así que el tercer año de curso ya no quise ser delegado, ya no quise, me aparté un poco del tema y traté de buscar un poco en mi interior. Entonces, bueno, empecé a hacer yoga por mi cuenta, ¿no? Y después al poco formamos un pequeño grupo con gente que tenía un poco la misma sensibilidad y empezamos a hacer reuniones semanales un poco en busca, ¿no? Allí donde nos decían que hay una película interesante, hay un grupo interesante, pues ahí vamos, ¿no? O un libro. eh, mm, Hablábamos un poco de nuestras experiencias, ¿no? Leía un libro a alguien y lo comunicaba. Veía una película a alguien y lo comunicaba, o una experiencia personal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí empezamos a buscar. Aquel era el grupo de buscadores, ¿no? Pues sí, era un grupo de buscadores como habrá tantos, ¿no? O tantas personas a nivel personal. Pero imagino que en aquel momento, Enrique, debía ser complicado, porque estamos hablando de otro momento político. Bueno, sí que se conocían algunas filosofías, algunos caminos espirituales, pero vosotros os enfrentabais a algo desconocido hasta ese momento. Totalmente. Sí que había algunas personas, siempre ha habido personas que buscan, ¿no? Pero efectivamente era un camino bastante difícil. Tanto es así que yo venía del campo sociopolítico, aunque nunca había estado metido en ningún partido, pero estaba metido en todos los fregados. Y amigos íntimos no entendieron nada, absolutamente nada, ¿no? Y más cuando conectamos ya con este grupo, ¿no? Que no fue al principio, fue después de meses de búsqueda, de hacer cosas y tal. Un grupo que se llamaba La Cosa, o sea, no tenía nombre, ¿no? Y que curiosamente era un grupo que nos había dicho una amiga y nos dimos cuenta que yo había llevado un libro que se llamaba La mirada interna, anónimo, y lo habíamos leído este libro de este autor, que después supimos que era este autor, Silo, ¿no? Pero en ese momento circulaba de forma anónima. Bueno, tanto es así que algún amigo, incluso algún familiar, como que se apartó un poco, ¿no? Diciendo, ¿dónde te metes? ¿Te metes en una secta? Algunos, ¿no? Pero otros decían, yo creo que en aquella época era más decir que era un grupo orientado por la CIA, ¿no? Ahí estábamos en la cuestión esa sociopolítica y todo venía de la CIA. Estuvo Lo de la rodeado secta de fue cierta posterior. conspiranoia, ¿no? Para la época, ¿no? Claro, 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 claro. No se entendía nada, ¿no? No se entendía nada. Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me pareció una cosa muy interesante porque una de las cosas que personalmente me gustó, porque yo pasé de una actividad bastante frenética, ¿no? Y peligrosa en aquella época, evidentemente,
eh, a una actividad un poco más metida hacia adentro. Ya digo, hice yoga y, en fin, más cosas, ¿no? Y después, este grupo concretamente aunaba las dos cosas, lo interno y lo externo. Eso es lo que me gustó del grupo este. Ujú. Aquello que vosotros llamabais la cosa empezó a evolucionar hacia algo distinto, ¿no? Luego sería conocido como el movimiento humanista o el humanismo universalista. Háblame de esto, porque seguramente que ya hemos irrumpido hablando de época de Franco, un humanismo incipiente, ¿no? Nuevo, que es considerado secta o incluso un instrumento de la CIA. Entonces, para que no se nos asusten, vamos a explicar qué es el movimiento humanista. Bueno, en realidad empezó Mario Rodríguez Cobos, conocido como Silo, en su Argentina natal. Él es de Mendoza, cerca de la frontera chilena, y empezaron grupos, eso, de gente joven de búsqueda, y empezaban a formar grupos informales. Después, ya cuando vino la dictadura, estuvo perseguido, como tantos otros grupos, ¿no? Y mucha gente encarcelada y exiliada. Ahí es donde conectamos con gente de este tipo, ¿no? Que había venido a España, a Italia y a otros lugares. Entonces, después de la cosa, bueno, en Argentina hubo muchos grupos que se formaron en torno a esta forma de ver las cosas, como Poder Joven y otros grupos, ¿no? Después se llamó la cosa y después ya cuando se empezó a organizar más, pasó a ser la Comunidad para el Desarrollo Humano, donde se hablaba de lo interno y también de lo externo, ¿no? De la importancia del autoconocimiento, etcétera, etcétera. A partir de ahí, años después, se vio la necesidad de hacer algo también a nivel político y de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Comunidad se creó el Partido Humanista, que es internacional, todavía funciona, está en algunos países, ¿no? En algunos países como Chile, por ejemplo, hay varios diputados. Y después se organizaron otros organismos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno quiere cambiar las cosas o intenta cambiar las cosas dentro de las posibilidades, ¿por dónde empieza uno? Es como el cuento de Nasruddin, ¿no? El legendario persa que tiene unos cuentos preciosos, que una vez dice que se durmió y Dios le dijo que tenía que arreglar el mundo. Claro, cuando se despierta, el Nasruddin dice, bueno, yo voy a arreglar el mundo, pero ¿por dónde empiezo? Y dice, bueno, por mi país, empezaré por mi país. Uy, pero mi país es muy grande. Y bueno, empezaré por mi provincia. Y después por el pueblo y después por su calle y al final se da cuenta que tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se hace. Y si hay un poco más de plus de energía, pues intentas hacer algo un poco más organizadamente. Entonces se crearon grupos pues, que tocaban lo cultural, lo social, como digo, lo político, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque venía mucha gente con diferentes sensibilidades. No todo el mundo le gusta la política o no se ve en ello. No todo el mundo le gusta lo espiritual. No todo, bueno, y es interesante porque este movimiento empezó a tener, era un árbol que tenía ramas diferentes. Y uno se ubicaba donde podía aportar algo a la sociedad y a sí mismo. ¿Tuvisteis que moveros en la clandestinidad? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo en los países sudamericanos eh, se movieron y tanto que en la clandestinidad. Silo, por ejemplo, tuvo un atentado. Hubo gente en campos de concentración con Pinochet, por ejemplo. En fin, sí, sí, sí que hubo. Y exiliados, ya digo. Yo conozco a varios, ¿no? A varias Pero personas que él, tuvieron que salir de su Enrique, país. exactamente quién era. ¿Quién era ¿Quién? Silo? Bueno, yo lo que conozco de Silo, a ver, yo sé que su familia tenía tierras con vides. Por cierto, tiene raíces españolas. Su madre era vasca y su padre creo que era de Granada, me parece. De Granada o Málaga, Granada creo. Se fueron a Argentina y bueno,
y tenían vides, y él se dedicó con las vides a sacar alcohol para venderlo a hospitales. Era su trabajo. Él estudió ciencias sociopolíticas y diferentes cosas. Creo que no acabó, tenía muchas inquietudes, y después se dedicó a escribir y a formar o a impulsar estos grupos porque veía que, bueno, que hacía falta, ¿no? Yo creo que veía un poco a dónde nos dirigíamos, ¿no? Pero, ¿cómo se convierte en receptor de qué? ¿De un mensaje? ¿De una filosofía? ¿Qué ocurre ahí exactamente? Sí, ¿Cómo se desarrolla ese liderazgo, no? yo creo que los liderazgos se pueden organizar de varias formas, ¿no? Hay gente con personalidades muy fuertes, ¿no? Y hay personalidades que dan ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que sí lo tenía las dos cosas, creo, ¿no? Aparte, bueno, era muy humano, le gustaba mucho, tenía mucho sentido del humor, pero muchísimo sentido del humor. Eh, y no sé, muy cercano a la gente, siempre decía que hay que experimentar, que no se le hiciera caso, que uno tenía que experimentar y seguir su propio camino, ¿no? Justamente, ¿no? Aunque muchos lo consideramos nuestro guía de alguna forma, ¿no? Pero en base a la propia experiencia, ¿no? Yo, los pasos que he dado en el camino interno y en mi vida, que han tenido mucho con lo que él predicaba, o lo que él decía, ¿no? Pero es en base a mi propia experiencia, no a que lo diga alguien, ni siquiera él, ¿no? Entonces te das cuenta que yo siempre hago la referencia a la montaña, ¿no? Porque yo he sido alpinista, y sigo siendo montañero y demás, ¿no? Hay gente que se aventura a subir en la montaña sola, ¿no? Y está bien, y otros con grupo. Claro, si es alta montaña o si es alpinismo, ya está más peliagudo hacerlo solo. Hay gente que se aventura, ¿no? Eh, yo mismo me he aventurado y he tenido varios percances en la montaña. Pero me gusta ir también encordada, me gusta ir con gente. De hecho, gracias a eso he salvado la vida en alguna ocasión. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O tienes a alguien que te va indicando el camino de ascenso a nivel personal, a nivel de autoconocimiento, o un buen mapa, también puede ser, claro, un buen mapa, ¿no? Oye, luego llegaron los tiempos de la mili y después, por aquellos azares de la vida, recalaste en Barcelona, donde conociste a Dolors, tu actual pareja. Comenzaste a trabajar como maestro allí. Como maestro, sí, 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 sí. Seguías ya inmerso, ¿no? Dentro o estabas ya inmerso dentro del movimiento espiritual, el mensaje de Silo. El mensaje en sí se creó después, se fue creando las Ah, fue cosas poco a posterior. poco. Sí, fue posterior. Se Ujú, creó, ya digo, la comunidad y tal, y todo eso se englobó en el movimiento humanista. ujú, Y ya posteriormente, en 2002, se creó el mensaje de Silo. Entonces, yo lo conocí antes de la mili, cuando estudiaba magisterio, justamente, en Santander. Entonces, después, desgraciadamente, tuve que ir a la mili, traté de librarme por muchos medios, pero no hubo manera. Cuando aquello tenías que ir al exilio 10 años y tampoco era cuestión tanto tiempo, o la cárcel, que eran pues también como 10 años, ¿no? Entonces, bueno, al final tuve que hacerla. Y allí incluso intenté formar grupos y, bueno, no solo grupos, y hacer huelgas, en fin, de todo, ¿no? Clandestinamente, evidentemente, ¿no? O sea que ahí no dejé de hacer cosas en la mili también, ¿no? Y sí que me di cuenta, quizás es para lo único que me sirvió la mili, porque era bastante inútil, que hay otros mundos, pero están en este. Como se ve, por cierto, actualmente. Es muy actual eso, ¿no? Con ciertas cartas. Muy actual. Que ujú. uno no lo puede concebir, ¿no? ¿Cómo puede ser que
en fin, tanto odio, tanta violencia, tanta, ¿no? No, no, pero ahí me di cuenta que hay otros mundos. Y no solamente están los de arriba, no, está aquí. Por eso hablamos de cambiar interiormente. Me di cuenta que al cabo de 3 meses, las putadas, entre comillas, que nos hacían a los nuevos, éramos nosotros los que lo teníamos que hacer a los siguientes. Yo no lo entendía, no podía entenderlo. Pero bueno, el poder se sirve de eso, ¿no? En, a veces con la represión, a veces con el hipnotismo, ¿no? Y te crees que eres tú el que lo está haciendo. ¿Y Para ahora en vivir, qué momento evidentemente. estamos? Pues en un momento bastante parecido, ¿no? No, los cambios cuestan mucho. No, eh, no se dan así como así. Uno puede decir, pasamos de la dictadura a la democracia, cierto, y hay que valorarlo. ¿Eh? Pero rascas un poco y hay muchos que no son democráticos, sobre todo cuando pierden. En los chats, últimamente, en WhatsApp, lo hemos visto. Eso digo. Pero es increíble, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que nací ya en los 2 últimos años de vida de Franco, que 47 años después todavía estemos rascando y salgan cosas como las de estos días. Pero para los que hemos vivido otros tiempos no nos resulta Extraño. tan extraño, tan extraño. ¿Eh? No nos resulta tan extraño. Y además, bueno, ahí se añade otra cosa, ¿eh? Que quizás que mucha gente por eso anda confundida, anda muy temerosa, bueno, aparte de la pandemia, ¿no? Que están pasando tantas cosas, estamos en un cambio de época, estamos en un cambio de época, estamos en un parto, como si dijéramos, en una crisis grande. Entonces, la diferencia que hay con otras crisis de la historia es que antes había un imperio que se hundía y otro salía al lado. Se hundían los griegos, salían los romanos y así siguiendo, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día somos uno. Lo que pasa en el pueblo de no sé qué de China lo sabemos al día siguiente o en el mismo día. Quiero decir, estamos unidos. Entonces lo que nos pase, nos pasará a todos. Ya no hay un imperio que salga por el costado. No. Por eso, para que, digamos, haya una transformación, pues tiene que morir lo viejo, como siempre, y dar pie a lo nuevo. Y uno dice, pero bueno, ¿qué es lo viejo y qué es lo nuevo? Pues quizás lo viejo es tratar de imponer al otro las cosas, tratar de reprimir, eh, que haya parcelas, ¿no? Con fronteras. Todo eso que mucha gente dice, pero eso es una utopía. No, eso vendrá por el imperio de las circunstancias, se impondrá. Porque o nos salvamos todos o todos lo vamos a pasar muy mal. Y eso está pasando en todo el mundo. Brasil con Bolsonaro, el otro con el Trump, en Filipinas con el otro, en fin. Ese Y eso es nuevo parto lo al que hay que que te ver. refieres, al que estamos asistiendo, debería venir parejo, se sobreentiende, aunque ahí me dirás tú más, de un cambio de conciencia. Evidentemente, evidentemente es que si no hay un cambio de conciencia, ya pueden cambiar los regímenes políticos, que no habrá manera. Bueno, eso es a lo que apuntaba Silo desde el principio, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue un visionario, ¿no? Y lo vemos, cambian los partidos y bueno, sí, algún cambio hay, no digo que no, ¿eh? Yo prefiero a unos y no a otros, ¿no? Pero en el fondo es complicado. Y prueba de ello es que muchas veces las peleas gordas y las tensiones están dentro del mismo partido, suponiendo que se piensa más o menos parecido, ¿no? O las historias, en fin, un poco más turbulentas, ¿no? Y lo hemos visto también estos días y en los últimos años. Gente que está en no sé qué en contra y después él lo practica, etcétera, etcétera, ¿no? O
sea, la incoherencia, quiero decir, ¿no? Entonces, lo viejo yo supongo que será la violencia, la separación, eh, en fin, todas esas cosas, ¿no? Recogiendo esta filosofía que es, al fin y al cabo, la filosofía del mensaje de Silo, Enrique, cuéntame exactamente por qué hay un libro, ¿no? En torno al que se reúnen, digamos que todos los conocimientos que Silo aporta en su momento. ¿El libro qué es lo que aborda? Bueno, yo creo que habría que preguntarle a él, pero no se puede, porque ya partió hace 10 años, ¿no? Entonces yo puedo dar mi interpretación. Yo creo que Silo fue muy inteligente en un sentido, ¿no? Fíjate tú un libro, ¿no? Un libro de libre interpretación, dicho por él, evidentemente, de libre interpretación, que eso es súper importante, donde se habla sobre la propia experiencia, no sobre creencias. Por eso hay grupos en muchos países, muchas culturas, con gente de diferentes creencias. A nadie se le pregunta de dónde viene. Seguro que hay cristianos, budistas, ateos, agnósticos, en fin, pero con una búsqueda hacia el interior, ¿no? Entonces, mi interpretación es que, claro, al ser grupos de tantos sitios, si no hay un poco como una pequeña referencia, cada uno hablaría de cualquier cosa. Entonces, para tener un poco una línea de continuidad, pero es sobre la propia experiencia y la libre interpretación. Entonces, el libro habla sobre el contacto con la fuerza interna, con la propia fuerza interna. Fundamentalmente habla de eso. Y, bueno, ahí se puede aventurar de que puede haber otros niveles de conciencia, por ejemplo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿el ser humano llegó hasta aquí y aquí ya está? ¿Ya está la evolución? ¿Se acabó la evolución? Bueno, nosotros creemos que se puede seguir evolucionando internamente y ver las cosas de otra manera. Por eso el libro, en un principio, se llamó La mirada interna. Y de eso tenemos todos experiencia. Cambias la visión y ves otras cosas. Te pones en una frecuencia y ves otras. En ejemplos muy sencillos, ¿no? Una persona está embarazada y empieza a ver que hay un embarazo aquí, otro embarazo allá, ¿no? Se rompe un brazo y empieza a ver enyesar por todos los lados, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. No, simplemente que te pones en una franja y ves ciertas cosas que en otros momentos no veías, por ejemplo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un legado literario, el que él nos dejó, ¿no? Con todo ese conocimiento, pero también de otras cuestiones más prácticas. Sí, claro, evidentemente. Él escribió, pues, sobre psicología. Por cierto, hizo varias aportaciones, ¿no? Sobre mitos, cuentos, en fin, sobre unos cuantos temas escribió, ¿no? Y, pero yo creo que lo más importante es eso, bueno, preguntarse uno, ¿no? Las famosas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde Yo vengo? creo que eso nos motiva a muchos, igual a otros no, ¿no? Pero a algunos sí que nos motiva mucho eso. Yo desde luego lo tengo claro, ¿no? Desde muy joven pensé, no puede ser esto, solamente, no sé, levantarte, comer, estudiar o trabajar, dormir, en fin, como que a mí me faltaba algo, realmente, ¿no? Yo creo que hay gente que buscamos y algunos, como es mi caso, por suerte encontramos, ¿no? Eh, pero como decía Silo, no es una cuestión de seguir a nadie, ni siquiera a él, es una cuestión de eh, como una cadena, ¿no? Quiero decir, a mí no solo me ha influido él, evidentemente, me han influido varias personas, ¿no? O libros, o qué sé yo, muchas cosas, la naturaleza misma, que aparentemente no dice nada, ¿no? Pero yo me pongo delante de la naturaleza porque me gusta la montaña, ya he dicho, y anda que si no me dice, o sea, un cielo estrellado me dice mucho, una puesta de sol me dice mucho, el mar de nuestra Santoña me dice mucho.
O sea que tampoco hay que, incluso aunque no hubiera libros, creo con lo que me gustan a mí, eh, seguiríamos preguntándonos muchas cosas. Oye, hay dos países que has visitado a lo largo de tu vida y que te marcaron especialmente. Senegal es uno de ellos Pues sí, y el otro Perú. sí, 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 sí. Cuéntame porque además está interconectado, ¿no? Todo ese camino espiritual que tú emprendes en un momento determinado con esos proyectos en los que os embarcáis tú y otros amigos para ayudar a montar escuelas en sendos países, creo que fue. Sí, no, no es exactamente a montar escuelas, ¿no? En realidad, nosotros como movimiento muchas veces nos hemos preguntado que no es una cuestión. A ver, cuando se cambian las cosas, ¿cómo va a ser? Tiene que haber mucha gente en muchos sitios, ¿no? El mundo, la Tierra es muy grande, Claro. son muchos millones, ¿no? Y, y mucha gente se está preguntando, se hace las mismas preguntas en todos los sitios. Somos seres humanos. eh, en fin, tenemos lo común, ¿no? Como ser humano. Venimos equipados con la misma mochila, ¿no? Entonces, simplemente nosotros teníamos un grupo en Barcelona y ahí participaba una persona de Senegal. Y entonces en un momento dijo, esto sería muy bueno llevarlo a mi pueblo. Y dijimos, bueno, tú escribe allí, explica lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué pretendemos, y si están interesados, vamos. Entonces, después de una circulación de cartas, dijeron que estaban interesados y fuimos unos amigos, ¿no? Y ahí empezamos, pero no funcionamos como una ONG, ¿no? No queríamos hacer cosas, queríamos juntarnos con gente que tuviera la misma sensibilidad que nosotros, porque esto ni siquiera es una ideología, es una sensibilidad, ¿no? Es el escucharse a uno, escuchar al otro, juntarse con los que tienen esa sensibilidad, ¿no? Y por eso fuimos allá. Lo que pasa es que después, al estar allá, pues claro, hay tantas necesidades que de algún modo te empujan a la cuestión de la ayuda, ¿no? Y claro, pues ahí algo hicimos en ese sentido, pero no era exactamente nuestro objetivo, ¿no? Como quizás lo único que queda de aquello en Senegal es una cuestión de que pusimos de microcréditos, ¿no? Porque otras cosas también fracasan, como en todos los sitios. Eh, pero sin embargo, bueno, a nivel personal, la verdad que fue muy interesante. O sea, a mí me marcó mucho. Yo hice 10, con otros amigos 10 viajes a Senegal, o sea, durante 10 años, ¿no? Y por otro lado, entre medio, también íbamos a Perú a hacer lo mismo. O sea que he visto muchas comunidades, mucha gente, he aprendido mucho, ¿no? He visto que somos iguales en todos los sitios, porque unas veces cuando uno habla de otra cultura, sobre todo si es muy alejada de la propia, tiende o a rechazar o a adherir idealizando. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Y te das cuenta cuando vas varias veces al mismo sitio y no vas de turismo. Te das cuenta que hay personas de todo tipo en todos los sitios, ¿no? Exactamente igual, exactamente igual. Esa es la importancia de viajar, ¿no? Sí, cuando se viaja de cierta forma, ¿no? Cuando se viaja de cierta forma. Porque yo he tenido algunos amigos, por ejemplo, me acuerdo de uno cuando volvía de Perú, que había estado por allá, y nada que ver sus experiencias con las que yo había tenido. Nada que ver, o sea, nada que ver. Me llegó a decir que lo que menos le gustaba fue la gente. Y a mí precisamente fue lo que más me gustó, porque como yo no iba a ver monumentos o tal, En ¿no? Perú, En Perú, ¿no? pero si son encantadores. Sí, pero hay gente, por eso digo que depende cómo se viaje, ¿no? Lo que Vamos, busque yo uno, lo de que... los países de Latinoamérica que conozco,
Perú es uno de los países donde mejor me han acogido y, en fin, no sé, es extraño. Pero también es lo que tú dices, depende Sí, de por dónde te muevas o lo que hagas, ¿no? Si has claro. pisado, por ejemplo, los Andes, como en mi caso, claro, ves una realidad que no es la misma que te vas a encontrar en Cuzco o en Lima, obviamente. Pero claro, quizás ahí es donde está lo más auténtico, lo más genuino, ¿no? De toda esa gente. Exactamente. Y sobre todo una cosa más muy importante, ¿no? Quizás bueno, una de las más importantes, que uno se cree, por eso uno no va a dar nada, ¿no? No, no, es recíproco, ¿no? Se da cuenta de sus propios prejuicios. Por ejemplo, una vez estábamos hablando allí, estábamos cenando y estábamos hablando, ¿se habrán enterado de estos de todo lo que está pasando así en Europa y tal? Todas las manifestaciones aquellas sobre lo de Irak y todo esto, ¿no? Uh Que -huh. había grandes manifestaciones, pero inmensas, ¿no? Yo nunca he estado en unas manifestaciones tan multitudinarias, ¿no? Entonces viene uno, se sienta ahí y le preguntamos directamente. Bueno, ese día nos dio una lección que no se me olvidará, ¿no? Sabía todo, todo. Y ahí nos dimos cuenta de nuestros propios prejuicios, pensando que esas personas, en ese pueblo concretamente había, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo le llamaban? 3 letrados creo que se llamaba, o sea, 3 que sabían leer y escribir, Uh solo -huh. 3, los demás no sabían. Y este era un iletrado, entre comillas. Nos dio una lección, bueno, sabía todo. Es más, nos agradeció especialmente, porque éramos españoles, las grandes manifestaciones que había habido en España y dijo que agradecía eso por una razón muy importante, porque allí algunos estaban intentando meter la cuestión de que era musulmán contra los cristianos. Y él cuando había conversación decía, no, mirad las manifestaciones que ha habido sobre todo en España. Allí la mayoría son cristianos. Mirad lo que han hecho. O sea que ahí me di cuenta también la importancia de algunas manifestaciones, ¿no? Que mucha gente dice, sirve para nada y tal. Sí, si son 4, no, ¿no? Pero fíjate hasta dónde llegó, a un pueblito donde uno, mientras labraba el campo, o escuchaba la radio, ¿no? Bueno, me dejó impresionado. O, por ejemplo, cuando una amiga nos confesó, mira, en Barcelona cuando iba al metro y eran altas horas de la noche y tal, estaba en un vagón, igual entraban 4 personas negras y yo me cambiaba de vagón. Eso lo decía una persona con la que yo iba a Senegal a hacer cosas allí. Imagínate los demás. Son cosas que tienes ahí y no sabes por qué, no. Y dice, ahora evidentemente no me pasa eso, ¿no? Pero no es que tuviera ningún prejuicio contra nadie, era una cosa. A veces no sabes ni de dónde vienen todas esas historias, ¿no? Uh -huh. O sea que sí aprendimos mucho, la verdad. Oye, Enrique, en medio de todas estas aventuras y desventuras, ¿no? Escribiste unos cuantos libros con diferentes editoriales. Está Héroes de toda edad, Viva la Pepa, La doble muralla y Camino a lo profundo, que es el último. Es de 2014, aunque en 2016 se realizó la versión en italiano, si no tengo mal Sí, entendido. ¿Sí? Vale. sí. Háblanos de estos libros, porque al fin y al cabo también es tu aportación, ¿no? De lo que has recogido, de los beneficios de esta vida espiritual que te has planteado. Bueno, a mí siempre me gustó escribir, ¿no? Pero fue una frustración, una vocación frustrada, ¿m? Sobre todo a nivel familiar, cuando yo iba muy mal en los estudios y mi padre me echó una bronca porque me levantaba a las 6 de la mañana a escribir, ¿no? Y bueno, me dijo que más vale que estudiara, ¿no? En fin, se me cortó ahí la... Bueno, ya lo tengo superado, ¿no? Así que por eso empecé a escribir en realidad bastante tarde, ¿no? Y después he seguido escribiendo.
y sobre todo, pues un poco mis experiencias. Yo sobre todo hago relatos cortos, ¿no? A mí las novelas muy largas me cansan un poco, que en 20 páginas no digan casi nada. En fin, eso ya va a gustos, ¿no? Y bueno, sí, empecé a escribir. Después otra vez, con un librito de muy interesante, de la revista, muy interesante, cuando regalaba libritos, había uno de frases hechas, refranes y demás. Y yo empecé a cogerlas, a ligarlas y hice un relato con esas frases. Ujú. Y me acuerdo que es cuando estaba escribiendo mi primer libro, Héroes de toda edad, y digo, lo voy a incluir aquí. Y después pensé no, no pega, en este libro no pega. Voy a ver si me sale un libro que sea solo de esto. Y estuve 4 años y pico recogiendo frases, refranes, ¿no? Libros, cuando iba por la calle, cuando escuchaba la televisión y tal, ¿no? Y salió Viva la Pepa, que Ujú. eso es relatos de ficción, pero entrelazando frases, dichos y demás, ¿no? Hay como 600 refranes y 1800 dichos y frases hechas. Y después de no ficción, digamos, Camino a lo Profundo, que ahí ese sí trata sobre mi propia experiencia en el camino interno y en la búsqueda del sentido de la vida. ¿Y qué has plasmado? Mi experiencia, mi Tu experiencia, experiencia. desde el fracaso profundo, Ujú. porque yo creo que muchas veces también las personas que nos decantamos un poco por estos caminos son personas que en algún momento hemos fracasado. O bien hemos fracasado por una cuestión externa, ¿no? No sé, quiero decir, un desengaño amoroso, la muerte de alguien muy próximo, etcétera, etcétera. O bien por esa cosa que tienen algunas personas de estar siempre como intranquilos, buscando algo, ¿no? Esto no me llena, o sea, tiene que haber algo más en la vida, ¿no? Ese tipo de búsqueda también le llamamos fracaso, hasta que encuentras algo. Ujú. Eh, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, por eso digo que el libro ese, Camino al Profundo, va del sinsentido, en el que estuve en un momento durante varios años, no un momento, hasta que encuentras el sentido. Ujú. Oye, también estás coordinando, por lo que he podido saber, talleres, seminarios, retiros sobre crecimiento personal, conocimiento de uno mismo, una misma, relajación y meditación. Por otra parte, estáis con vuestro grupo de payasos para llevar un poco de alegría a las residencias, centros educativos, hospitales, prisiones. Cuéntame sobre esta otra nueva faceta. Bueno, pues todo lo que uno ha aprendido, pues hay que volcarlo, ¿no? Porque esto es una cadena, es una cadena. Hay personas que a mí me enseñaron y me siguen enseñando muchas cosas, personas, situaciones, en fin. Ujú. Y uno pues tiene que hacerlo también en simultáneo, ¿no? Yo creo que es la forma de realmente de crecer, ¿no? Aparte que lo integras más, ¿no? Cuando lo estás explicando cualquier cosa, yo que he sido maestro lo sé perfectamente, ¿no? Cuando explicas algo a otro, primero tú lo tienes que sintetizar y entender, ¿no? Para volcarlo a los demás. Pues esto lo mismo. Entonces, trato de hacer ese tipo de cosas. Ahora está un poco parado por la cuestión de la pandemia, pero a veces también lo hacemos pues por videoconferencia, ¿no? Ujú. Y lo último es eso, los grupos de payasos, porque es muy, muy guapo hacer reír y alegrar la vida, ¿no? Hoy en día, que en fin, está la cosa como está, ¿no? Sí. Y que lamentablemente pues también hay mucho sufrimiento. Entonces, bueno, una forma de no quedarte solamente en eso interno, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Lo interno y lo externo. Entonces, Oye, es bueno, un yo libro creo que es una... recomendable en este momento de la pandemia en el que se habla cada vez de más situaciones dolorosas, ¿no? Porque hablamos de enfermedades mentales en aumento, depresiones, en fin, ansiedad.
Es un momento, te decía, te preguntaba, propicio para leernos este Camino a lo Profundo. Yo creo que es propicio para leer no solamente Camino a lo Profundo, sino que yo creo que hay muy buena combinación, ¿no? Entre la búsqueda espiritual y el humor, porque Viva la Pepa fundamentalmente va de humor, ¿no? Ujú. O sea que yo creo que es una buena combinación. Oye, ¿cómo hacemos para aquellas personas que estén interesadas en alguno de tus libros? ¿Nos facilitas un correo electrónico? ¿Lo pueden Sí, sí, solicitar a través de alguna página en concreto? sí, ahí está la editorial Ediciones León Alado, ¿no? Se busca Ediciones León Alado y ahí se puede pedir. Y también me lo pueden pedir a mí personalmente y lo mando en PDF sin ningún problema. Ujú. ¿Mm? Enrique Colla, en vez de Collado, Colla, @gmail.com. Y lo puedo mandar a quien sea por PDF. Bueno, pues ya han escuchado. Esa es la forma de ponerse en contacto con Enrique Collado, que ha sido un placer Y tenerte. de paso echan un vistazo a la Ediciones León Alado, Claro. una editorial que montaron unos amigos justamente para llevar esa expresión del nuevo humanismo, de esa nueva sensibilidad, Ujú. ¿eh? Un poco al mundo. Hay ensayos, hay novelas, en fin, con una cierta dirección. Pues lo dicho, Enrique Collado, ha sido un placer tenerte a bordo de Mapuche, de nuestro velero nómada, y espero que podamos reencontrarnos más adelante y seguir hablando en profundidad de este camino de Silo y de, bueno, pues esta filosofía que yo creo que es importante acercar, porque habrá personas, habrá gente que quizás la desconozcan y a través de estas conversaciones sería muy interesante, ¿no? Que pudieran saber más sobre lo que versa el mensaje de Silo. Pues sí, yo creo que hay que saber para poder elegir o no elegir, pero por lo menos estar informado, ¿no? Sin prejuicios. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, como saludamos nosotros, mucha paz, mucha fuerza y mucha alegría. Ah, muy bonito. Mucha paz, mucha fuerza y mucha alegría. Pues se ha dicho. Y salud, claro. Gracias. Muchas gracias.